Continuamos con el módulo Cartas Generales. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios, te damos gracias nuevamente, Señor, porque tú nos permites continuar un día más en tu presencia. Gracias, Señor, por tus bendiciones a cada hogar. Te pedimos, Señor, que tú seas siempre quien habla en nuestros corazones a través de tu palabra. En este día danos sabiduría necesaria para poder continuar aprendiendo más de ti, Señor, a través de estas lecciones, Señor. Así te rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con esa parte que es la carta a los hebreos. Y bueno, vamos a dar una breve introducción. Y bueno, en ese entonces muchos creyentes judíos fueron tentados a renunciar a su fe recién hallada y regresar al judaísmo para escapar de la persecución. El escritor de esta carta insta a continuar hacia la madurez basada en la superioridad de Cristo, más se gana sufriendo por Cristo que volviendo a un sistema que Él vino a cumplir. Ya en los aspectos preliminares, en el punto 2, podemos mencionar el título. El título que se usa tradicionalmente para esta carta es a los hebreos, es la cual fue certificada por lo menos en el siglo II después de Cristo. No obstante, dentro de la epístola misma no hay identificación de los destinatarios como hebreos, judíos o gentiles, debido a que la epístola está llena de referencias a la historia y religión hebrea y no trata ninguna práctica gentil o pagana. En particular, el título tradicional ha sido mantenido. Ya hablando sobre el autor de esta carta, pues el autor de Hebreos es desconocido. Pablo, Bernabé, Silas, Apolos, Lucas, Felipe, Priscila, Aquila y Clemente de Roma han sido sugeridos por diferentes eruditos, pero el vocabulario, estilo y diversas características literarias de la epístola no apoyan claramente ninguna información en particular, ninguna afirmación de que estos autores hayan sido realmente quienes hayan escrito esta carta. Por eso es que lo mantienen como desconocido. Es significativo que el escritor se incluya a sí mismo entre aquellas personas que habían recibido confirmación del mensaje de Cristo por medio de otros. Eso parecería anular a alguien como el apóstol Pablo, que decía que había recibido tal confirmación directamente de Dios y no de los hombres. Haya sido quien haya sido el autor, él prefirió citar referencias del Antiguo Testamento griego en lugar del texto hebreo. Aún la iglesia primitiva expresó diferentes opiniones acerca del autor y la erudición contemporánea admite que el rompecabezas aún no tiene solución. Por lo tanto, parece que es mejor aceptar el anonimato de la epístola. Claro que finalmente el autor fue el Espíritu Santo. Destinatario, pues esta carta había sido destinada a los cristianos hebreos que pudieron ellos haber estado considerando volver al judaísmo, posiblemente debido a su inmadurez por no haber comprendido las verdades bíblicas, y a todos los creyentes en Cristo. Los creyentes hebreos, por la naturaleza específica de la persecución que estaban viviendo, ser conocido como un judío no presentaba ningún peligro, pero ser identificado como un cristiano era potencialmente de vida o de muerte. Por lo tanto, Hebreos lanza una advertencia a los primeros creyentes judíos que estaban siendo tentados a regresar a sus rituales del Antiguo Testamento en un intento de escapar de la persecución y salvar a sus familias, sus negocios y sus vidas. Hebreos los exhorta a que el nuevo camino de vida a través de la fe en Jesús, que es mejor, También vamos a hablar acerca de la fecha, más o menos en qué año fue escrita, Data más o menos entre el año 64 y 68 después de Cristo. Probablemente antes de la destrucción del templo de Jerusalén, ya que en este libro o carta se menciona en los sacrificios y ceremonias religiosas, pero no la destrucción del templo. Debido a que el templo fue destruido por el general, más tarde emperador, Tito, Vespasiano, en el
años 70 después de Cristo. La epístola debió de haber sido escrita antes de esa fecha. Además, puede notarse que Timoteo acababa de ser liberado de la prisión y que la persecución se estaba volviendo severa, ¿no? Es probable también que estos cristianos judíos sufrieran una intensa persecución social o física, tanto por parte de los judíos como de los romanos. Cristo no había regresado, ¿no?, para establecer su reino, y la gente necesitaba que se le asegurara que el cristiano era verdadero y que Jesucristo era sin lugar a dudas el Mesías. Como versículo clave tenemos el siguiente, ¿no?, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso lo vemos en Hebreos 1:3 y 4:14. Palabras claves que podemos encontrar son mejor, sangre, sumo sacerdote, pacto, hijo, cielo y fe. El propósito era presentar la suficiencia y la superioridad de Cristo. Contenido de la carta. Y vamos a hablar acerca del punto 3, que es la superioridad de la identidad de Jesucristo. Ya en el capítulo 1, del versículo 4 al 13. Acá podemos ver un punto muy importante, que es el Hijo es superior a los profetas. Y bueno, acá pues Dios, ¿no?, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso lo vemos en los versículos 1 al 3. Y bueno, nos dice por medio de los profetas, ¿no?, de Moisés hasta Malaquías, ¿no?, la revelación de Dios fue registrada en forma escrita como historia, salmo, proverbio y profecía. También los profetas fueron todos aquellos santos llamados por Dios y llenos con su espíritu para poder hablar la palabra, de modo que constituyese una revelación progresiva que anunciase la venida de Cristo. El profeta no traía su propio mensaje o su propia formulación de la verdad religiosa, sino que, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba la palabra de Dios. No tuvo su origen en la voluntad humana, sino que vino de Dios. Y cuando Jesucristo finalmente llegó, trajo la mismísima palabra de Dios, puesto que Él es la palabra de Dios. Por consiguiente, Jesús trajo la palabra de Dios en toda su plenitud, riqueza y multiplicidad. Él fue la revelación final, tal como dice con toda precisión, ¿no?, este autor, F.F. Bruce: la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de él. Jesús, la palabra viva, nos habla porque nadie aparte de él posee una autoridad igual, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, nos dice Hechos 4:12. Por medio de su Hijo, Dios se dirige a todos los creyentes. Otro punto muy importante y vemos en esta carta es el Hijo superior a los ángeles. Y bueno, el hecho no tanto superior a los ángeles, él fue, ¿no?, estaba hecho, ¿no?, superior a los ángeles. Esto cuando heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. De esta manera, ¿no?, dice en el versículo 4 al 5. Su superioridad, ¿no?, sobre los ángeles, vemos ahí su superioridad demostrada. El Dios hombre como tal ganó el derecho de ocupar el honroso lugar y rango. Fue declarado superior a los ángeles a raíz de su victoria pública. En ese sentido, es superior a los ángeles. También su superioridad
es probada por las Escrituras. El Hijo de Dios es superior a los ángeles, dice el escritor de la carta a los Hebreos. No escribe para desacreditar a los ángeles, sino para llamar la atención a la exaltación, posición de que goza el Hijo. El escritor demuestra que el Hijo de Dios es eterno e inmutable y que gobierna en un ámbito de esplendor real, sentado a la diestra de Dios. Otro punto muy importante, vemos la superioridad de Dios sobre Moisés y Josué en el capítulo 3 al 4. Y vemos que nos dice en el capítulo 3, 5 al 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esto nos dice en el capítulo 4 al 8. Los próximos en representar un desafío y en aparecer en escena son Moisés y Josué en el Antiguo Testamento. Estos grandes hombres de Dios a los que él usó grandemente. El pueblo judío prácticamente los idolatraba, como ejemplos supremos de hombres que habían sido usados por Dios de manera poderosa, en especial Moisés, como bien sabemos en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 se compara a Jesús con Moisés y en el 4 se compara con Josué. Sin embargo, Moisés era un siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, al que pertenece la casa y para quien ha sido construida, de modo que es evidente que tiene superioridad. Otro punto muy importante en esta carta a los Hebreos vemos la advertencia: oigan su voz, en el capítulo 3 al 4. Y por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. Esto nos dice, en el desierto, versículos 7 al 8. Otro punto importante, la rebeldía impide que el pueblo de Dios experimente el reposo. Esto en el capítulo 3, versículos 7 al 19 nos dice: si llegáis a oír la voz de Dios, escuchad lo que Él tiene que decirnos. No seáis como vuestros antepasados que hicieron oídos sordos a la voz de Dios. Por lo tanto, Dios os está diciendo: no endurezcáis vuestros corazones, es decir, nunca dejen de hacer caso a mi voz, ya que ello ocasiona dificultades. Puesto de que el pueblo de Israel trataba a Dios con desdén, este juró solemnemente: ningún hombre de esta malvada generación verá la buena tierra que juré que daría a vuestros padres. Dios le quitó las promesas de reposo a los incrédulos israelitas y les dijo que morirán en el desierto. Esto lo vemos también, en el Antiguo Testamento. Como aplicación podemos extraer lo siguiente. En el primer punto se exhorta ahora a los lectores a aferrarse a su valentía y esperanza como miembros de la casa de Dios. Otro punto muy importante que debemos tomar en cuenta, de que no pueden ellos con incredulidad darle la espalda a Cristo, puesto que apartarse de Cristo es renegar de Dios. Por consiguiente, para los cristianos, la experiencia de los israelitas rebeldes debe de servir como una advertencia que no debe ser tomada a la ligera. Los cristianos deben examinarse consensualmente a sí mismos y los unos a los otros, para ver si hay alguno que tenga un corazón malvado e incrédulo. Otro punto muy importante, la experiencia del reposo de Dios se alcanza al oír obedientemente las palabras de Jesús. Lo vemos en el capítulo 4. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovecho el oír la palabra
por no ir acompañada de fe en los que ya la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De esta manera, ¿no? Nos dice preocuparse, ¿no? Por la propia salvación, que es algo loable, ¿no? Orar por el prójimo es digno de alabanza, pero esforzarse por la salvación de todos los que están dentro de los confines de la iglesia es ejemplar. Otra aplicación que podemos extraer pues es la siguiente, ¿no? En el primer punto vemos que debiéramos tener presentes a aquellos miembros que pudieran no estarse alejando de la verdad en doctrina o conducta, y luego orar con ellos y por ellos. Siempre debemos estar atentos, ¿no? En la búsqueda de los rezagados. En cuanto a este punto, pues Philip Hughes, ¿no? Dice en su comentario: no hay actitud más peligrosa para la iglesia que la despreocupación y complacencia. De esta manera habíamos concluido con esta lección número 2. Vamos a continuar la siguiente con la lección número 3. De esta manera habíamos culminado.